plaza pública, perdón, la plaza cívica del Congreso del Estado, se va a llevar a cabo el Foro 2019 Sincrotrón como herramienta para lograr avances tecnológicos. Y bueno, es algo que pues ya se ha venido platicando de esto desde el 2015, que hubo una reunión precisamente en el Senado, pero que pues todavía falta. En este evento del 18 de febrero, pues ya están confirmados los siguientes conferencistas: el doctor Matías Romero, del Instituto de Física de la UNAM, el doctor Mario Ramírez, del ICBI, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el doctor Mauro Napshale, de la Universidad de Guanajuato, el diputado Mario Delgado, la diputada Maribel Solís, ella es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. También estará presente el doctor Rafael Herrera del CINVESTAB, el doctor Alberto Carrimaña del INAOE, donde se creó este TGM, el Gran Telescopio Milimétrico, y también estará presente el doctor José Yacamán, exdirector de CONACYT y de la Universidad de San Antonio. Falta por confirmar la directora de CONACYT, Marilena Álvarez, y también Cuellar, el diputado Cuellar, pero todos no están confirmados. Pero pues tal parece, dado los que están participando, que pues va a estar muy interesante este evento. Ya hemos venido platicando pues con el doctor Selim Gómez Ávila del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra universidad, y hoy pues también nos acompaña Roberto Noriega Papaki, pues para hablar de esto del sincrotrón. ¿Es realmente necesario el sincrotrón? Que esa es la otra pregunta, y que pues tal parece que ya tiene un banderazo de que se realice este gran proyecto, que no se va a terminar, al igual que los otros dos grandes proyectos, no se terminan en un año, en un ciclo fiscal, llamémosle de esa manera, sino que trasciende, y que pues la importancia que tiene este proyecto del sincrotrón, se dice que va a desarrollar la tecnología. ¿Cómo es esto, Selim? Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Saludos a todo el mundo. Yo pienso que es un proyecto muy interesante, que podría cambiarle el rostro a aquel estado que lo albergue, y que definitivamente es desde hace bastante tiempo una prioridad de varias comunidades nacionales. Entonces, por un lado, la comunidad de física de partículas empezó con esta idea debido a la necesidad de ciencia básica de formar gente que pudiera participar en las grandes colaboraciones experimentales. Entonces, una manera de desarrollar la física de aceleradores en México pues era impulsar un megaproyecto relevante. De hecho, en su momento, cuando estoy hablando la primera mitad de la década pasada, 2005, 2006, se debatían entre un proyecto de una fuente de luz sincrotrón o un acelerador para terapia hadrónica. Pero por otro lado hay una nutrida comunidad nacional de usuarios de esta luz sincrotrón. Aquí mismo en la universidad tenemos varios colegas que rutinariamente mandan sus muestras para ser analizadas en sincrotrones que están en Estados Unidos, en Europa, o en Brasil. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia en general en México, pues se decidió que el proyecto del sincrotrón era más relevante porque tenía un impacto en muchas áreas del conocimiento. Es decir, entre los usuarios hay químicos, biólogos, paleontólogos, gente que está desarrollando fármacos, gente que está estudiando materiales extraídos de grandes profundidades. O sea, hay una gran variedad de aplicaciones. Y bueno, en los sincrotrones que hay alrededor del mundo se ha visto un proceso muy interesante de transferencia de tecnología. Entonces, bueno, estas son las razones por las cuales estas dos comunidades deciden impulsar el proyecto de la fuente de luz sincrotrón como algo prioritario. Por aquí tengo una cosa de Consejo de Ciencia y Tecnología, que se llama un asunto de Estado, la construcción del primer sincrotrón en México. Es decir, una prioridad nacional. Es una prioridad nacional. Sí. Roberto. Mira, quiero comentarte algo. En México tenemos 2 megaproyectos funcionando y uno que se está planteando.
quiero comentar que este tipo de actividades o megaproyectos ya existen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Megaproyectos donde se les invierte gran cantidad de dinero, hay pues básicamente desde la Segunda Guerra Mundial, ellos han invertido mucho en ese tipo de proyectos y han visto muchos beneficios. Y la sociedad, la gente, la política, los científicos están acostumbrados a ese tipo de dinámicas, megaproyectos donde intervienen muchas personas, industrias, compañías, universidades, y se invierte mucho dinero. Aquí en México, pues nuestra historia científica no es muy grande, apenas vamos avanzando en este tipo de proyectos, entonces pues sí hay mucha comunidad que es muy reticente, otra comunidad lo apoya, sí, pero yo digo que es una dinámica que tenemos que entrar y no solo tener un megaproyecto como lo es Synchrotron, sino más, porque los beneficios son muy grandes. Se desarrolla tecnología, se desarrolla infraestructura, se generan recursos humanos, se genera un bienestar para la sociedad, en este caso el grupo Synchrotron, se desarrollan vías de comunicación, tecnología para todas las comunidades que están alrededor. Yo creo que es algo muy importante porque pues se decía que, por ejemplo, en el caso del famoso virus H1N1, en el 2009, pues se tenía el talento científico, pero también se carecía, y todavía se carece de la infraestructura tecnológica para la caracterización del virus y crear la vacuna correspondiente. Se tuvieron que llevar las muestras al sincrotrón de Stanford con un costo de 50,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que esto obviamente implica y que pues se vienen epidemias muy fuertes porque también los virus y las bacterias mutan y entonces se le quiere estar constantemente cambiando, ¿no? Investigando para identificar esos cambios, ¿no? Me llama la atención lo que dice Selim en el sentido de que también un sincrotrón impulsa la transferencia tecnológica. ¿Cómo? Entonces, bueno, un sincrotrón es un acelerador más o menos circular de electrones, donde estos electrones se tienen que acelerar de una manera muy especial para que produzcan luz pues enfocada, sintonizable, con unas características muy especiales. Entonces, todas las tecnologías involucradas en este proceso pues se tienen que desarrollar y se les tiene que dar mantenimiento. Y entonces uno se topa con que en todas estas áreas hay una serie de avances tecnológicos que después encuentran su aplicación en otros procesos industriales. Por ejemplo, la fabricación de los imanes para enfocar el haz o para producir la radiación sincrotrón, pues sería un posible desarrollo tecnológico. Y después lo que uno puede pensar es cómo aplicar ahora estos campos magnéticos muy específicos sobre los que se adquiere un control técnico muy preciso para otro tipo de aplicaciones. Me contaba, por ejemplo, alguien sobre los procesos de esterilización en la piel y entonces los requisitos que hay para exportar zapatos de piel, chamarras de piel, etcétera, a ciertos lugares. Y entonces, cómo el uso de este tipo de radiación, a lo mejor no con el brillo ni con la coherencia, a lo mejor las propiedades de un sincrotrón a una escala más modesta, pero en grandes cantidades, ¿no? Para procesar una gran cantidad de piezas, darle ciertas propiedades materiales al cuero, asegurarse que esté esterilizado. Hay por ahí aplicaciones para, por ejemplo, esterilizar frutas. O sea, hay una serie de cosas que se están haciendo en otros lados y que vienen de tecnologías producidas. En 1909, Ernest Rutherford descubre precisamente las partículas. Esto dio pauta posteriormente, ya en los 30, 1930, 39, 27, 30, voy a decir, la creación de los colisionadores. La diferencia entre un colisionador de partículas y un sincrotrón, ¿cuál es? Es antecedente el colisionador al sincrotrón, ¿verdad? Sí, bueno, hay, digamos, desde el descubrimiento de esta subestructura, ¿no? De la materia, de los átomos y demás, ha habido una serie de arreglos experimentales para tratar de obtener más información. Normalmente en física de partículas a uno lo que le interesa es tener la mayor energía posible en la colisión, porque eso es lo que te permite acceder a distancias cada vez más pequeñas. Entonces, la manera de hacerlo, pues la primera idea era, tengo un acelerador lineal, aquí tengo un blanco fijo, hago que una partícula se acelere
y choque contra la otra que está fija. Ujú. Y luego la gente se dio cuenta que eso de alguna manera era un desperdicio, porque uno podía tener más energía acelerando las dos y haciéndolas colisionar de frente, O sea, Ajá. una colisión frontal, ¿no? Entonces eso es mejor que una colisión contra un blanco fijo. Pero entonces un acelerador lineal pues requiere hacer un túnel, Claro. y mientras mayor quiera uno la energía, pues entonces tiene que hacer un túnel más grande. La gente dijo, bueno, la otra opción es hacerlos ir en un círculo. Y ahí descubrieron que un problema con hacer que las partículas cargadas se muevan en un círculo es que producen radiación, que es justo la radiación síncrotron. ¿Y ahí viene lo de la fisión nuclear? La fisión nuclear, pues no. Bueno, a ver, puedes producir fisión nuclear. A partir de los O electrones. sea, normalmente la fisión nuclear para que sea útil, digamos, uno necesita hacerla en una cantidad macroscópica de materia, ¿no? O sea, uno tiene un bulto. Entonces ahí más bien uno quiere inducir una reacción de cadena. Entonces más bien uno Exacto. quiere confinar todos los átomos, por ejemplo, en una bomba o en un reactor, tienes que elevar mucho la densidad, la temperatura, que inicie la reacción y que los subproductos de esta produzcan más reacciones. Pero acá no, acá es colisiones microscópicas, es uno a uno, Uno a una uno. partícula con otra partícula. Sí, Roberto. Sí, quiero comentarte. Mira, la diferencia fundamental entre un acelerador de partículas y lo que se conocería como luz sincrotrón es que en un acelerador de partículas, como lo mencionó Selim, pues aceleran partículas cargadas, sean electrones o protones o núcleos de algún elemento. Entonces colisionan, ya sea con blanco fijo, aceleradores lineales o aceleradores circulares. Aquí lo que se tiene es una luz, una radiación electromagnética Exacto. muy particular, que esta luz nace al girar una partícula cargada. Cuando una partícula cargada y se deflecta, se curva por medio de un imán, emite una luz que se conoce como luz sincrotrón. Esta luz es la que se aprovecha para pues todas las aplicaciones que mencionó Selim. O Entonces, sea, en los aceleradores circulares, esa luz Ajá. es una pérdida. Cuando tú quieres la mayor energía en la colisión, pues quieres minimizar, producir la menos radiación síncrotrón, porque esa no la usas en la colisión, y entonces es como un desperdicio. Aquí estamos aprovechando ese desperdicio en una fuente de luz síncrotrón, quieres producir toda la posible. que es lo que define el sincrotrón, Exacto. es una herramienta electromagnética, Sí. ¿verdad? Fíjense el tiempo que transcurrió, los años cuando Demócrito descubre el átomo como la última expresión de la materia, y luego hasta el 2000, hasta en 1909 con Ernest Rutherford, y ahorita se ha acelerado más, es lo que llama la atención. Yo creo que, como dice Dyson Freeman, las tres fronteras abiertas de la ciencia, las matemáticas, son infinitas, pero no exactas, ¿verdad? Porque siempre no podrán definirse, y eso los físicos son los que juegan. O sea, son las reglas, es el teorema de Gödel, de incompletez. Gödel, sí, exacto. Y luego la parte del genoma, o sea, la biotecnología, que también es muy complejo, entra lo genómico y lo social, muy complejo, la locura de los hombres, ¿no? Todos ustedes, ¿no? Y luego viene el cosmos, ¿no? Esa es la otra gran frontera, que por eso es que se hace el conocimiento infinito. Pero esto, fíjense, toda esta parte de conocimientos, y que hoy lo que nos hace mucha falta, sobre todo en naciones como México y en entidades federativas como el Estado de Hidalgo, es una investigación aplicada. ¿Puede contribuir un sincrotrón, por ejemplo, en una entidad como la nuestra, a impulsar el bienestar social, a aprovechar y impulsar la productividad de nuestras empresas? Bueno, yo creo que eso depende de la creación de empresas que pueden beneficiarse de eso. O sea, es un poco un problema del huevo y la gallina, ¿no? Si un estado se dedica a la manufactura, puede decir, no, como no tengo una industria de alta técnica, pues no necesito una infraestructura científica. Por otro lado, un estado donde no existe esa infraestructura científica jamás va a poder albergar una industria de alta técnica. Entonces, es apostarle, y no basta, digamos, ¿no? O sea, la universidad tiene un papel, el CONACYT tiene un papel, la comunidad científica tiene un papel, pero eso no agota todo lo que hay que hacer para el desarrollo de una sociedad. Lo que se ha visto en otros lugares es que, en efecto,
ha habido un impacto en las comunidades alrededor. Me parece que no es gratuito, o sea, que tiene que haber una política pública que lo impulse. dé cauce. Claro. Sí, Roberto. Sí, mira, el impacto no es directo y es Ni momentáneo. ni momentáneo, pero es paulatino y muy sostenido. Un proceso. Y muy sostenido. Primero, pues se tiene que crear recursos humanos en esta dirección, ¿sí? Y entonces, si se crea un sincrotrón, pues los especialistas mexicanos en luz sincrotrón pues van a estar en el estado de Hidalgo. Y entonces eso va a ocasionar que muchos otros estudiantes interesados en esos fenómenos vengan aquí a capacitarse. Entonces eso va a generar, pues, se va a tener becas para estudiantes viajando continuamente al estado de Hidalgo. Se tienen que ver, por ejemplo, como mencionaban aquí, la red de bibliotecas, pues se va a tener que tener mucha literatura, muchos libros especializados a partir del luz sincrotrón. Entonces se tiene que crear ese mensajerías, camiones, traslados, hoteles, bibliotecas, vías de comunicación, etcétera. Un impacto de movilidad. Un impacto en la movilidad, y eso va a ir creciendo poco a poco. Luego se van a hacer conferencias, foros, congresos, etcétera, y muchos van a estar aquí situados. Entonces ese impacto va a ser paulatino. Luego otras empresas, como les mencionaba Selim, pues gente que frecuentemente va a querer estar utilizando la luz sincrotrón, pues van a tener que tener una sucursal aquí para evitar estos gastos, etcétera. Entonces poco a poco se va a ir creciendo. Entonces ese crecimiento no va a ser inmediato, va a ser poco a poco, pero va a ser bien sostenido. Bien, ¿desde cuándo contamos con colisionadores y con sincrotrones? ¿Hará en los años 50? Hay más viejos, digamos, más sencillos, ¿no? O sea, el ciclotrón, eso es las primeras décadas del siglo pasado. Pero bueno, ya digamos las cosas, o sea, más bien yo diría, hay una transición entre la ciencia que puedo hacer así en mi mesa, en mi laboratorio, y cuando empieza a ser necesario tener proyectos nacionales, colaboraciones internacionales, una fuerte intervención del Estado para que sea posible hacer estas cosas, y eso en efecto es después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente están modelados en el proyecto Manhattan. Claro. Me llama la atención lo siguiente, por ejemplo, la convergencia tecnológica del NBIC, que es neurología, biotecnología, infotec y cognotecnología, y el consentido de esto es la inteligencia artificial, la producción de algoritmos y la aplicación de esto, y que la industria 4.0 está fundamentada o sustentada en la inteligencia artificial. Y sin embargo, esto es prácticamente reciente, aunque se habla de la inteligencia artificial de los años 50 también. O sea, como que la cuna de lo que está cambiando ahorita al mundo, se fraguó las bases científicas y principios, teoremas y teorías, fue en la década de los 50, después de la posguerra, ¿sí? Pero ahorita la aceleración que ha traído a la dinámica económica, las empresas top que hay, están fundamentadas en la inteligencia artificial. La aplicación del sincrotrón, por ejemplo, en el caso de México, vendría a acelerar un desarrollo tecnológico hacia niveles de competitividad en un proceso, digamos, no es de un año, ¿verdad? Sino que esto es parte de unos 10, 15 años, yo creo. Una de las razones por las cuales este proyecto es tan interesante en este momento es que con la vida de la luz sincrotrón. Y justamente este podría ser un sincrotrón de tercera generación. Sería uno de los primeros. Entonces podría competir internacionalmente a nivel de, bueno, dependiendo de cuál sea el diseño final y qué se decida, pero puede beneficiarse de avances en años recientes, donde los sincrotrones que existen lo que están haciendo es rediseñarse y hacer cambios, pero no pueden hacer tantos, ¿no? Claro. Entonces están adaptándose a estas nuevas ideas. Sí, mira, proyectos así tan grandes obviamente tienen repercusiones en muchas áreas del conocimiento y las tecnológicas más. Si este proyecto Luz Sincrotrón se llega a buen término, quiere decir que funcione, que dé servicio, etcétera, y que paulatinamente vaya creciendo, eso va a abrir y va a atrever a que se apoyen otro tipo de tecnologías, que otros grupos se asocien, se agrupen y digan, pues salió el sincrotrón, fue un éxito, pues ahora va mi proyecto y vamos aquí moviendo
pues una rueda donde pues es un proyecto exitoso, tiene que ser un proyecto exitoso para que otra gente se atreva a hacer otros proyectos y así sucesivamente. Ese efecto multiplicador es lo que vendría a tener un efecto de transferencia tecnológica. Exactamente. En un periodo de tiempo, pues, es que hablar del tiempo hoy en día es bien relativo, ¿no? Aquí no se equivocó Newton, ¿verdad? Porque en 10, como a partir del presente siglo, ¿sí? Al inicios a la fecha, el mundo se transformó tecnológicamente, ¿no? Entonces yo creo que esto vendría a acelerar aún más esto. El problema es que si no le entramos, nos rezagamos o nos subimos al tren del cambio tecnológico a la velocidad que el tren ya está en camino, ya está acelerado. O nos subimos o nos quedamos más rezagados. Cuando estaba yo pequeño, tenía 2, 3 años, digo, por supuesto yo no lo sabía, pero empezó la discusión en Brasil, en Campinas, sobre la construcción del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Brasil. Ahora está por ver primera luz su segunda fuente de luz sincrotrón. Yo diría, si conseguimos hacer el siguiente va a ser mucho más fácil. Porque eso es lo que pasó en Brasil. Hubo mucha oposición, fue muy complicado conseguir el dinero, asegurarse que fuera, digamos, transeccional, ¿no? Que pasara de un gobierno a otro y demás. Pero a la hora de hacer Sirius, el segundo, ya no había ninguna duda, estaba muy claro, se había probado, digamos, el impacto, y entonces se hizo sin problema. Yo creo que eso es lo que pasaría. El tiempo se nos está agotando. Yo quisiera preguntarles a los dos, este foro 2019 Sincrotrón como herramienta para lograr avances tecnológicos, ¿qué representa para ustedes como investigadores, pues, de física y del área de matemáticas? Pues bueno, miren, primero, como te comentaba, es abrir espacios donde se le muestre a la sociedad en general cuáles son las ventajas y las desventajas, hacer conciencia de un acelerador de luz sincrotrón, las aplicaciones, etcétera, pero por parte de especialistas en esa área, no por que lo leí en alguna parte del internet. Son especialistas que se dedican y que le pueden decir a la sociedad los beneficios. Y también, porque no solamente el acelerador de luz sincrotrón no solamente es un reto para los científicos, también es un reto para la sociedad y en especial para nuestras autoridades. Decirle a la gente que está pues, con los dineros que se tiene de hacer pues bien, especialistas allí, pero que le digan los científicos, ¿no? Entonces para nosotros es una ventana muy grande y amplia donde va a tener contacto directo toda la sociedad en general, pero con los científicos. Entonces eso es muy importante, ese foro, ¿no? Sí, además cabe mencionar que la invitación es abierta, no se requiere registrarse ni tiene costo alguno. Entonces está abierta a la sociedad y que todos pueden ir. Ellos esperan, me comentaban los organizadores, que por lo menos asistan unas 200, 250 personas. Selim, ¿tú qué opinas de este evento? Pues yo pienso que también es una oportunidad para construir un consenso dentro de la universidad, de la comunidad científica del Estado, sobre cuál puede ser el papel, cuál es nuestra respuesta, qué podemos hacer en un proyecto que a todas luces rebasa lo que puede hacer una universidad, lo que puede hacer un Estado. Es un proyecto nacional, es un proyecto pues de Estado, y donde hay varias cosas, digamos, ¿no? que nos puede tocar hacer, y entonces debemos convencernos de que hay que entrarle. Pienso que es una oportunidad para eso. Entonces, el sincrotrón vendría a acelerar la luz a la cuarta transformación. Yo creo que sí. Yo solo pienso en lo atractivo que sería, por ejemplo, para un químico que está regresando de su postdoc a México y tiene que escoger, ¿no? En dónde quiere estar. ¿Dónde quiere estar? Si le dicen, bueno, pues te puedes venir a Hidalgo y aquí está la fuente de luz sincrotrón, no, pues bien. Pues por supuesto, ¿no? Es muy, muy atractivo. Jorge, ¿qué te dice este tema del sincrotrón, de los colisionadores, de este enfoque tecnológico para tus proyectos de bibliotecas y centros de información? Bueno, esto evidentemente tiene un impacto sobre las exigencias del Sistema Integral de Información de la Universidad. Tenemos que responder a las exigencias que tendrán esos científicos que trabajen en un sitio como este y que necesitan evidentemente fuentes de información. Eso implica utilizar intensivamente la tecnología para la movilidad de los datos tanto electrónicos como digitales
y la ubicación de lo físico, y movernos tecnológicamente desde distintos lugares, además de producir información para poder saber esto de los Big Data, para poder saber cómo ir readecuando los espacios para las exigencias que vienen en el futuro. Hoy estamos viviendo una reconfiguración de lo que son las bibliotecas y los centros de información. Evidentemente no pueden ser como eran en el siglo XIX, ni más atrás, y tenemos que responder a bibliotecas y centros de información que sean coherentes con las necesidades que los usuarios tienen hoy. Sí, yo creo que este punto de inflexión de la tecnología que llega precisamente al punto de fusión de tecnologías acelera la dinámica social. Celín, ¿quieres decir algo? No, iba a decir que una dinámica muy interesante de algunos sincrotrones es que el tiempo en enlace es gratuito si los datos son públicos. Claro. Y entonces tiene que haber un sistema de información ahí que permita el acceso a estos datos que al final son producidos con dinero público, ¿no? A final de cuentas, esto es regresar a la ciencia abierta, superar la ciencia cerrada que fue provocada por los imperios, ¿no? Bien, el tiempo se agota. Agradecemos la presencia del doctor Roberto Noriega Papaki, al doctor Celín Gómez Ávila, ambos del área académica de matemáticas y física, y obviamente al doctor Jorge Peña Cepeda, que siempre se queda con algo en el tintero, pero ya habrá oportunidad de que nos peleemos otra vez, ¿no? Bueno. El director de bibliotecas y centros de información, y bueno, y a todos y cada uno de ustedes los esperamos el 18 de febrero en la Plaza Cívica del Congreso del Estado de Hidalgo, en el Foro 2019, Sincrotrón, como herramienta para lograr avances tecnológicos. Y nuestro agradecimiento en los controles a nuestros amigos que siempre nos apoyan, a Betty Barrón y a Santiago Castillo, y a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y por supuesto a nuestro gran amigo y productor Daniel García, que hoy pues nos deleitó con este tema principal de interestelar. Bien, pues muchas gracias, y yo creo que también nos van a acompañar con la final, y se viene un programa muy interesante. No se vayan, quédense con ustedes con más en Radio Universidad. Hasta la próxima.